Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Yo soy Cristian Moya y hoy quiero hablarles sobre la mucormicosis, popularmente conocida como infección de los hongos negros. Esta es una entidad que en estos últimos meses ha ido en aumento en pacientes con COVID por el uso innecesario de corticosteroides y por algunas comorbilidades como la diabetes mellitus no controlada. Los puntos que vamos a tratar en este video son los siguientes. Vamos a ver qué es la mucormicosis y cuáles son los hongos que la producen, cuáles son los factores de riesgo en pacientes con COVID para desarrollar mucormicosis y por qué ocurre, cuáles son sus signos y síntomas, cómo se diagnostica y cuál es su tratamiento y cómo podemos prevenirla. Comenzando con el primer punto, ¿qué es la mucormicosis? La mucormicosis, anteriormente conocida como cigomicosis, es una infección fúngica, es decir, es una infección causada por hongos, bastante rara, pero también bastante peligrosa, que últimamente ha ido en aumento por motivos de la pandemia, sobre todo en India y en algunos países de Latinoamérica como México y el Reino Unido también. Esta enfermedad tiene una mortalidad alta, aproximadamente el 50% de las personas con mucormicosis mueren. Varía conforme a la localización y a la bibliografía que consultemos, pero en general, si no se trata a tiempo, esta enfermedad puede ser letal. Esta enfermedad es causada por unos hongos llamados mucormicetos. Estos mucormicetos son hongos que los podemos encontrar en diferentes sitios en el medio ambiente, incluyendo el suelo húmedo, en alimentos en descomposición como las frutas y las verduras, en el aire, en sitios donde hay mucho polvo, por ejemplo, sitios de construcción, o incluso pueden hospedarse dentro de nosotros mismos de forma habitual en las vías respiratorias. Es considerada una infección oportunista, ya que suele afectar en su mayoría a personas inmunosuprimidas. Más adelante comentaré con mayor detalle los factores de riesgo de esta enfermedad, pero por el momento me adelanto a decirles que esta enfermedad afecta sobre todo a personas con defensas bajas. Las personas sanas con un buen sistema inmunológico difícilmente desarrollan esta enfermedad y es esta la razón por la cual el hongo puede convivir con muchos de nosotros sin siquiera darnos cuenta de su presencia. Hablando rápidamente sobre algunos aspectos microbiológicos de la enfermedad, esta entidad es causada, como ya mencionamos, por mucormicetos. Estos son hongos que pertenecen al género de los mucorales, en el cual se encuentran diferentes grupos, incluyendo a Rhizopus especies, Mucor especies, Coningamela bartholletii, Apophysomices especies y Leichtemia especies, ¿de acuerdo? Hablando sobre los factores de riesgo, muy importante mencionarles que los pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollar mucormicosis, como ya mencionamos, son pacientes que tienen un sistema inmune debilitado. Los principales factores de riesgo son tener diabetes mellitus no controlada. Las personas que tienen un mal control de la enfermedad tienen cifras muy altas de glucosa en sangre, tienen hiperglucemia, y esto sirve para que el hongo pueda crecer y proliferar en nuestro organismo más fácilmente. Además de que la diabetes mellitus es una enfermedad que genera inmunosupresión y esto vuelve más susceptibles a las personas de desarrollar infecciones oportunistas como la mucormicosis. Se ha visto que la hiperglucemia puede activar un receptor endotelial llamado GRP78, el cual provoca una disfunción tanto en neutrófilos, una disfunción en la quimiotaxis de estos neutrófilos y un ataque defectuoso por parte de las células de nuestro sistema inmune. En general, nos va a bajar las defensas. Asimismo, la cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda de la diabetes mellitus, es otro factor de riesgo para la mucormicosis, ya que genera un ambiente ácido en la sangre que favorece que el hongo pueda aprovechar mejor los nutrientes como el hierro y esto permite un mayor crecimiento y proliferación de la enfermedad. Otro factor de riesgo importante es recibir una terapia de corticosteroides prolongada y en dosis altas. Los corticosteroides, si bien son fármacos antiinflamatorios que han demostrado disminuir la mortalidad en pacientes con COVID-19 grave, pero ojo, únicamente grave, en pacientes leves a moderados no es recomendable dar corticosteroides porque es más el riesgo que el beneficio. Te dejo un video aquí arriba en donde explico más detalles sobre estos medicamentos en el tratamiento de COVID-19. Pero bueno, regresando al tema, los corticosteroides pueden bajar también nuestras defensas, pueden inmunosuprimir a nuestro organismo, además de que estos pueden generarnos hiperglucemia al ser agentes catabólicos. Por consiguiente, si una persona se automedica o recibe altas dosis de estos fármacos, esto es un factor de riesgo para mucormicosis. Por eso mismo, hemos dicho y recalcado varias veces en el canal que no es recomendable automedicarse y el uso de estos medicamentos debe estar bien monitorizado.
Otros factores de riesgo importantes son las estancias prolongadas en UCI, en unidades de cuidado intensivo, ¿sí? Eh, Pacientes, por ejemplo, que se agravan de COVID y duran mucho tiempo en estas unidades han demostrado una mayor tasa de incidencia de mucormicosis. Otro factor de riesgo también es tener alguna malignidad, sobre todo las neoplasias hematológicas como las leucemias son factor de riesgo. Pacientes trasplantados que reciben terapias inmunosupresoras, por ejemplo, las personas que reciben un trasplante renal y que requieren una terapia inmunosupresora también tienen riesgo de desarrollar mucormicosis porque es una infección oportunista que aprovecha que las defensas de ese individuo están bajas. Neutropenia persistente también es otro factor de riesgo y comorbilidades que conlleven una sobrecarga de hierro, por ejemplo, la hemocromatosis o aquellos pacientes que reciben una terapia con deferoxamina, que es un quelante de hierro. Otros factores de riesgo son el uso de drogas intravenosas, la malnutrición, estados de malnutrición, traumatismos en la piel, también se incluyen aquí quemaduras y heridas quirúrgicas. Todos estos son factores de riesgo para mucormicosis y el mismo COVID-19 también puede ser catalogado como factor de riesgo, ya que este puede generarnos leucopenia, es decir, niveles bajos de leucocitos, de glóbulos blancos en sangre, puede también inducir un estrés metabólico y también generarnos hiperglucemia, lo cual es favorable el crecimiento de estos hongos, además de que puede presentarse en casos graves estados de acidosis por el mismo compromiso respiratorio y metabólico secundario a shock en pacientes graves. En general, todos estos factores de riesgo que les acabo de comentar son factores que mantienen un ambiente favorable para el crecimiento de estos hongos, de los hongos mucormicetos, ya sea porque bajan las defensas del individuo, nos bajan nuestras defensas de nuestro sistema inmune, o porque generan un ambiente ácido, o porque se aprovecha mejor el hierro. Todos estos factores son necesarios para que estos hongos puedan proliferar y crecer de una forma exacerbada. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la mucormicosis? Para fin de este video, no vamos a nos vamos a enfocar, perdón, en las presentaciones clínicas habituales de la mucormicosis en el contexto de COVID-19, únicamente de COVID-19. Obviamente hay otras presentaciones clínicas como la mucormicosis cutánea, la digestiva, etcétera, pero estas no las vamos a tratar. Cabe mencionarles que no vamos a incluir imágenes de esta enfermedad por los mismos lineamientos de YouTube y por ser material sensible para el público. Probablemente si los incluyo no me dejen publicar este video. Y bueno, solamente les voy a comentar los signos y síntomas en el contexto de COVID-19. Esta enfermedad, la mucormicosis, se va a caracterizar por ser una infección angioinvasiva, es decir, va a afectar a los vasos sanguíneos y va a formar trombos que puedan ocluir a estos mismos vasos sanguíneos y regiones distantes. Por consiguiente, va a generar necrosis producto de la falta de riego sanguíneo, de la isquemia, y es esta la razón por la cual los tejidos se ven oscuros y se llama popularmente como infección por hongos negros. Esta entidad usualmente genera una infección rino-orbitocerebral, rino-orbitocerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que puede afectar estructuras nasales, puede afectar la órbita del ojo y al cerebro. Puede presentarse como una sinusitis, la cual va a estar caracterizada por no responder a antibióticos y esta se suele presentar como congestión nasal, una descarga purulenta color negro o con sangre, dolor local en la nariz y en los senos paranasales. Puede haber también dolor facial unilateral, entumecimiento o hinchazón, oscurecimiento de la nariz, lo cual también es producido por la necrosis secundaria a la infección. Puede haber también dolor en los dientes y pérdida dental, pérdida de los dientes, muy importante. Y también puede involucrarse a la mandíbula y generar una erosión ósea que también conlleve a que esta mandíbula incluso se caiga o requiera un desbridamiento quirúrgico. Si esta infección se extiende hacia los ojos, puede presentarse como visión borrosa o visión doble, a lo que conocemos como diplopia, dolor ocular, fiebre, lesiones en la piel secundarias a la necrosis y trombosis generada. Y si esta se encuentra en estados avanzados, puede llegar a afectar cerebro e incluso provocar la muerte. Es una infección bastante peligrosa. Ahora bien, si esta infección afecta a los pulmones, se puede presentar como una neumonía grave. Los signos y síntomas son dolor de pecho, derrame pleural, hemoptisis
y empeoramiento de los síntomas respiratorios. Se puede presentar disnea, tos, fiebre, etcétera. Todos los síntomas que sean compatibles con una neumonía. Para diagnosticar esta entidad en el contexto de COVID-19, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, los factores de riesgo de la enfermedad. Ver si nuestro paciente presenta diabetes mellitus no controlada con niveles muy altos de glucosa, si ha recibido corticosteroides y a qué dosis y por cuánto tiempo, comorbilidades como las que ya mencioné hace un momento, sobre todo diabetes mellitus, reitero, o alguna malignidad, si tiene COVID-19 y si ha pasado por la unidad de cuidados intensivos, si además de lo anterior tiene una clínica compatible con mucormicosis, podemos hacer un diagnóstico sugestivo de la enfermedad. Posteriormente, tenemos que confirmar esta entidad a través de diferentes pruebas, incluyendo una biopsia de los tejidos afectados, ¿sí? Una biopsia de las zonas necrosadas, por ejemplo, microscopía, tensiones de KOH o de hematoxilina y eosina, pruebas moleculares como la PCR y en raras ocasiones eh, también se puede utilizar el cultivo, aunque este último no suele ser muy práctico. Debemos también descartar otras infecciones fúngicas mediante pruebas de detección de biomarcadores, como el galactomanano, que se suele elevar en la aspergilosis, o el beta-D-glucano, que está presente en otras infecciones por hongos. Si estos biomarcadores son negativos, podría ser sugestivo de mucormicosis, porque la mucormicosis no va a tener elevados estos biomarcadores que les menciono. En relación a los estudios radiológicos, podemos pedir tanto una TAC como una resonancia magnética, tanto de nariz como en general facial. Vamos a evaluar en la nariz y senos paranasales el engrosamiento de la mucosa. Puede haber niveles hidroaéreos que es característico de una sinusitis, independientemente de que sea de origen fúngico o bacteriana, van a presentarse estos niveles hidroaéreos. Si hay compromiso en alguna estructura ósea, puede haber erosión y destrucción de estos huesos. A nivel ocular puede haber engrosamiento orbitario y de los músculos extraorbitarios, puede haber compromiso ocular y generar ceguera. A nivel pulmonar puede haber infiltrados pulmonares, derrame pleural, cavitaciones pulmonares y al ser una enfermedad angioinvasiva puede presentarse también como infartos vasculares de los pulmones. Y algo también característico de esta enfermedad es el signo del halo invertido. Aunque este signo radiológico no es específico de la enfermedad, también puede presentarse en otras entidades fúngicas como la aspergilosis invasiva u otras infecciones fúngicas. Está presente también en la mucormicosis. Hablando del tratamiento de esta entidad, es importante dar un tratamiento combinado. Lo primero que tenemos que hacer es tener un buen control de los factores de riesgo. Para eso tenemos que controlar la diabetes mellitus en caso de que se presente, o también la cetoacidosis diabética, que es factor de riesgo para la enfermedad. Tenemos que reducir la terapia de corticosteroides, descontinuar terapias inmunosupresoras, todos los factores de riesgo que puedan conllevar a que el paciente tenga un estado de inmunosupresión. El segundo punto es llevar a cabo un desbridamiento quirúrgico. Muy importante iniciarlo lo antes posible para prevenir más daño y eliminar zonas necróticas. En ocasiones, lamentablemente, se tiene que extirpar uno o ambos ojos, mandíbula y demás huesos afectados, todo con el fin de que la enfermedad no avance hasta el cerebro y el daño sea irreversible y condicione a la muerte. También tenemos que tener una terapia antifúngica. Se puede emplear, se pueden emplear múltiples medicamentos antifúngicos, como es el caso de la anfotericina B liposomal, que es el tratamiento de primera línea y el tratamiento de elección. También se pueden utilizar el posaconazol y el isobuconazol. Y la duración de este tratamiento debe ser de entre 4 y 6 semanas. Se debe de monitorizar a los pacientes tanto en su forma clínica y a través de estudios radiológicos. Una vez que iniciamos la terapia con esta terapia antifúngica, tenemos que monitorizar a los pacientes clínicamente y a través de estudios radiológicos para ver si hay una respuesta favorable al tratamiento o si la enfermedad ha progresado y ha invadido otras estructuras. Por eso la importancia de los estudios radiológicos. Y algo importante también a señalarles es que no es recomendable dar una terapia profiláctica en pacientes con factores de riesgo. Si tú eres una persona que tiene diabetes mellitus, no es necesario dar tratamiento antifúngico y solamente nos vamos a enfocar en controlar los factores de riesgo para prevenir esta entidad. Finalmente, hablando sobre la prevención, ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad?
La mejor estrategia para prevenirla es evitando los factores de riesgo que les comenté. Si eres una persona con diabetes mellitus, es muy importante tener un buen control glucémico de la enfermedad. No se deben de automedicar y tomar corticosteroides de forma innecesaria en caso de padecer COVID. Incluso se ha visto que los mismos médicos algunas veces recetan estos medicamentos sin tomar en cuenta los riesgos y es algo que se debe de evitar, absolutamente. Realmente es muy difícil no exponerse a este hongo en el ambiente, en el medio ambiente. Algunos recomiendan también utilizar mascarillas en caso de visitar sitios de construcción en donde hay mucho polvo y mantener una buena higiene, pero realmente es mejor evitar los factores de riesgo, alimentarse correctamente para prevenir estados de malnutrición y bajas defensas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video te haya gustado y si fue así, déjame tu like, comparte el video en tus redes sociales para que más personas tengan acceso a esta información y déjame tu comentario. Para mí es muy importante escucharte y resolver tus inquietudes. Te invito también a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Sin más que decir, me despido y te deseo un excelente día. Hasta la próxima.